¿Qué tal amigos? Seguimos trabajando acá con el simulador de Huawei NSP, probando la nueva funcionalidad sobre redes inalámbricas. En este caso hemos armado un laboratorio en donde estamos probando el modo directo de conexión de los access points con el controlador. Eso significa que básicamente los access points solamente envían tramas de control CAP-WAP hacia el controlador, pero el resto del tráfico va directo hacia la red, o sea, no tiene que pasar, no es concentrado por el controlador, como es en el otro laboratorio que hemos visto. ¿Ok? Entonces, básicamente, en este momento lo que tenemos son una VLAN de administración de access point, que es la VLAN 100, que es donde están los access points, y tenemos además usuarios que pueden estar en una VLAN 101, que se va a mapear al SSID corporativo 1, o bien pueden estar en una VLAN 102 que se mapea a un SSID corporativo 2. Entonces, básicamente como los usuarios pueden estar en una VLAN o en otra y el tráfico que sale de los access points va directo, no va tunelizado en CAP-WAP, entonces bueno, por estos enlaces pueden fluir ya sea tramas de la VLAN 100 o de la 101 o de la 102, pueden ser de cualquiera de esas y no necesariamente de la, como si fuera en modo túnel, iría todo dentro de CAP-WAP, entonces iría todo dentro de la VLAN 100. En este caso no es así, por lo tanto, por eso es que ustedes se fijan, por ejemplo, el switch de acceso, ¿ok? O sea, nos fijamos en el switch de acceso, ¿no es cierto? Y visualizamos cómo están las interfaces. Van a ver que hay una interfaz, por ejemplo, Giga 01 y Giga 02, que son las que dan hacia los access points. Fíjense que es una interfaz que está definida como troncal. La VLAN nativa es la 100, pero además por el troncal pueden pasar de la 100 a la 102, o sea, la 100, 101 y 102. ¿Ok? Por eso es que en el fondo pueden pasar todas esas VLAN porque todos los usuarios pueden estar en cualquiera de esas, en la 101 o la 102. La 100 es la de management. Lo mismo pasa para esta otra puerta. ¿Ok? Entonces, básicamente todas esas VLAN terminan acá en el switch de distribución, ¿cierto? Donde en el switch de distribución tenemos nuestras interfaces VLAN que hace el ruteo entre las VLAN. Ahí está, ¿cierto? La VLAN 100, 101, 102. Aparte hay una VLAN 200 y 201 que básicamente no son más que la conexión que va hacia el controlador, es VLAN 200, y la conexión que va hacia ese router de borde que es una VLAN 201. ¿Ok? En este caso, nuestro router de borde es el que tiene todos los pools de HCP, tanto para, ¿no es cierto? Tanto para los, tiene los pools de HCP tanto para los access points como para los usuarios de los grupos. Fíjense, ahí están los pools. Entonces tiene un pool que se llama AP, que es para los, básicamente los access points, y además un pool de la VLAN corporativo 1 y la corporativo 2, que son las redes inalámbricas que hay disponibles. Fíjense que dentro del pool, bueno, de partida, como los usuarios, ya sea los access points como los usuarios van a buscar DHCP, en el fondo lo van a hacer vía broadcast. Entonces, obviamente, en este switch de distribución, que es donde terminan las VLAN, debe estar configurado el DHCP relay, ¿cierto? Para que sea reenviada las broadcasts hacia el router, ¿cierto? Eso obviamente está configurado. Si hacemos un display current section, no, interface, cualquier puerta, por ejemplo, ahí está la VLAN 100. Fíjense que en todas está puesto el servicio de DHCP Select Relay y está apuntando al servidor de DHCP, que es el 1.16.201.2. En todas las VLAN está apuntando a ese servidor, que es el router, y el router es entonces quien tiene los pools. Ahora, fíjense que en el caso de los access points tienen que obtener una IP, ¿sí? Pero además tienen que saber dónde está su controlador. Y ese dónde está su controlador para descargar su configuración es con la opción 43, la subopción 3. ¿Ya? La opción 43 dentro del protocolo, dentro del estándar de HCP, dentro de la RFC, se define como vendor specific, o sea, cada vendedor, cada fabricante lo utiliza para sus opciones propietarias, se podría decir. Entonces, en este caso, el access point, cuando obtiene una IP, además obtiene el dato de que su controlador está en la 172.16.200.2 y con eso logra contactar entonces el access point al controlador y subir el túnel CAP-WAP para poder descargar toda su configuración.
En el controlador, fundamentalmente lo que tenemos, ¿cierto? Es bueno, las interfaces, ¿no es cierto?, normales para que pueda funcionar, y dentro de la sección de Wireless LAN, ¿se fijan? Bueno, perdón, voy a hacer display this para ver solamente la sección de la Wireless LAN. En este caso, bueno, la interfaz VLAN 200, que es la que actúa como fuente, como origen de todo el tráfico originado por el controlador. Tenemos definida una región 10, tenemos creado a mano, está en forma estáticamente definidos los dos access points con los que estamos trabajando. Acá access point lo asignamos dentro de la región 10. Se crea un wireless multimedia profile que tiene que estar por default, básicamente. El traffic profile, que también básicamente es con todos los parámetros por defecto. El security profile, en este caso también con todos los parámetros por defecto. Básicamente las VLAN van a estar abiertas, o sea, no tienen seguridad. Más adelante vamos a hacer algún otro laboratorio donde implementemos seguridad. Y en este caso se han creado los dos service set. El service set corpo 1, ¿cierto?, que es el SSID corporativo 1, y un service set corpo 2 que tiene el SSID corporativo 2. ¿Se fijan? Y a esos service set, a cada uno de ellos le asignamos los perfiles correspondientes. La Wireless LAN Extended Service Set Interface 0 para uno y la Wireless LAN Extended Service Set 1 para el otro. ¿Okay? Fíjense que en este caso, para este laboratorio, dentro del Radio Profile, que en vez de asignar todos los parámetros por default, le asigné algunos parámetros específicos. Le dije que el Radio Type tiene que ser 802.11b GON, o sea, con esa modalidad de wireless vamos a estar trabajando. El Channel Mode es fijo. Eso es básicamente porque a los access points les vamos a poner un canal fijo a cada uno y que no busquen en forma automática cada canal. Activé también beamforming dentro del, como estamos con 802.11n, activé beamforming, ¿no es cierto?, dentro del radio profile, para que en base, bueno, eso obviamente dentro del laboratorio no se puede probar porque eso se tiene que hacer en base a algo físico con antenas, ¿cierto?, pero es para que básicamente el access point genere intencionalmente algunos patrones de desfase entre la información que irradia por una antena y irradia con otra, cosa de provocar ciertos puntos de superposición o amplificación de señal, y en puntos donde hay más clientes, cosa de poder tener un mejor nivel de señal con esos clientes. Y después en los access point, en la interfaz radio 0, que es la de 2,4 GB, simplemente le asigno el perfil que definí acá, ¿cierto? Le digo que trabaje con canales de 40 MHz, y en este caso el canal 6 para el access point 0 radio 0. Fíjense que para el access point 1 radio 0 le digo que trabaje con el canal 11. ¿Ya? Y a ambos access points en la interfaz de radio 0 le asigno los dos service sets. ¿Ok? Y eso significa que ambos access points van a irradiar los dos SSID. ¿Ya? En este caso los dos SSID van a estar como abiertos. Entonces, fundamentalmente, si nosotros nos vamos a una estación, y ustedes fíjense que las dos estaciones ven los dos redes, corporativo 1 y corporativo 2, las dos están abiertas obviamente, pero están en el canal 6 para este access point. La radio type es 802.11b GON. En cambio, para la otra, fíjense que está en el canal 11 y también es BGON. ¿Se fijan? Y fundamentalmente eso es lo que hemos establecido. En este caso es un modo de forwarding directo, o sea, la comunicación que existe entre, vamos a por ejemplo generar un ping de tráfico, vamos a generar un ping a una dirección, ¿cierto?, de prueba, que tenemos configurada. Esa dirección de prueba la tenemos configurada, ¿no es cierto?, básicamente en nuestro equipo de borde acá. Si nos posicionamos acá y hacemos un Start Data Capture para que Wireshark me muestre lo que está pasando, por ahí vamos a ver que el tráfico que va hacia la red va directo, no va tunelizado en nada, y el tráfico CAP-WAP va aparte, el tráfico CAP-WAP ocupa otros puertos. ¿Se fijan? Miren, vamos a detectar acá, ahí está. Ahí tomé un tráfico producto de una cierta VLAN, de un cierto usuario, ¿cierto? Es un ping. Fíjense que va en una trama 802.1q VLAN 102. Claro, porque ese usuario está conectado, ¿cierto?, a la VLAN 102, al usuario corporativo 2. Si este usuario lo vemos, ¿cierto?, en el mapa, este usuario está conectado a la corporativo 2, por ende está dentro de la VLAN 102. ¿Ya? Si vemos el tráfico,
ahí está directo, el ping directo, ¿cierto? El ping sale de la 192.168.12.254, que es la IP del host, a la 111. En cambio, si por ahí pillamos un paquete CapWap, van a ver que el CapWap va aparte, ¿cierto? Es otro tipo de tráfico, no va todo tunelizado como sería la otra opción, que es el modo túnel. Ya, por ejemplo, ahí hay paquete de CapWap, vamos a tratar de seleccionar, ahí seleccioné un paquete CapWap, también va de la estación del 10254 a quién, al 172.16.202, que es el controlador. El controlador tiene esa dirección y es un mensaje UDP en el puerto 5246, que es el protocolo, el puerto para CapWap de control, y ahí está el mensaje. El CapWap no es más que un protocolo de aplicación en estricto rigor. ¿Ok? ¿Se fijan? Entonces, por eso es un modo que se llama modo forwarding directo. Eso es básicamente lo que les quería mostrar en lo que se puede ir implementando en estos laboratorios, y se pueden hacer también combinación entre modos directos y modo túnel. Ya todo depende del service set, porque en nuestro controlador, recuerden, ¿no es cierto?, que él básicamente el modo directo, ¿no es cierto?, está bueno, básicamente es el modo por default en este caso. Por eso es que eso básicamente se define dentro del service set. Si ustedes se fijan que dentro del service set acá no hay definido nada que diga direct o túnel. En este caso es porque fundamentalmente el modo directo es el modo por default. En cambio, en el otro laboratorio que habíamos realizado se tuvo que especificar que era el modo que se quería realizar, el modo túnel. ¿Ok? Básicamente eso es lo que les quería mostrar en este lab. Son bastante interesantes las cosas que se pueden ir armando, y de a poquito vamos a hacer algunas cosas adicionales. Ok, gracias.